Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas de este espacio de Mujeres en Dinámica, donde quiera que usted esté recibiendo en este momento a través de TV Quisqueya, canal 1027 de Optimum, para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el canal de los dominicanos en el exterior. Slim Latino, Dixie Latino, canal 812, Mujeres en Dinámica, evidentemente, como ya dije, nuestro canal de YouTube, MNN, La Hora TV, canales Spectrum 67, RCN 85, Fios canal 36 para toda la República Dominicana a través de TV Quisqueya, canal 48 de Altiz y el canal 52 de Claro, JSRD Noticias Blog. Y para nosotros es un privilegio, señores, saber que estamos siempre contando con su asistencia. Ya se iniciaron, ya casi, avanza vertiginosamente el tiempo. Este próximo día 15 es el último día para usted presentar sus impuestos correspondientes y ya se inició hace algún tiempo la temporada de taxes. Es tiempo de presentar sus impuestos personales y de negocios que tienen un poquito más de holgura aquí en los Estados Unidos de una forma rápida. Negia seguro le asiste en este llenado de sus taxes para maximizar las devoluciones. Recuerden ustedes, dentro de lo correcto, dentro de lo que usted trabajó y lo que usted está supuesto a reportar. No deje para después. Recuerde que la fecha límite, como ya dije, es este próximo 15 de abril. Además, otros servicios que se ofrecen como contabilidad y nómina, asistencia con auditorías de la IRS, soluciones fiscales de expertos y sobre todo, señores, recuerden ustedes llamar a Negia al número 347-666-5032. Hoy, como siempre, les prometo un contenido interesante en este espacio del día de hoy. Vamos a hablar temas muy interesantes en el marco justamente del mes de la mujer, que fue el día 8, el Día Internacional. Un mes no es suficiente para reconocer la justa dimensión, ¿no?, de el papel histórico que a lo largo del quehacer de la historia, ¿no?, ha venido desarrollando la mujer. Hay que hacer, todavía resta mucho, pero también hay que rescatar aquellos papeles esenciales que, como yo dije la semana pasada, tuvieron algunas mujeres destacadas. Habría que ver qué pasó en ese interín, pero nosotros tenemos una invitada el día de hoy que vamos a conversar sobre este y otros temas. Maybel González Marín es cubana, pero vengo con esa participación luego que retorne de la pausa. Ya volvemos, no se mueva. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sí, señores, como dije antes de irnos a la pausa, mi invitada del día de hoy es una invitada muy especial. Ella tiene años de experiencia trabajando en favor de la mujer en su natal país, que es Cuba, pero también en todo lo que tiene que ver en la región del Caribe. Se desempeña como coordinadora de la Oficina Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en América y el Caribe. Es licenciada en Derecho y además tiene una maestría sociopolítica. Es miembro del Comité Nacional de la Federación de Mujeres de Cuba. Bienvenida al espacio, Maybel, a este espacio de Mujeres en Dinámica. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio siempre. Maybel, sería interesante para que oigamos de primera fuente
sé que recién llegas de Cuba, es decir, tienes de primera mano o tienes de primera mano el acontecer en la República Cubana. ¿Nos puede hablar un poquito de cuál es la situación en este momento? Porque oímos muchas cosas. Bueno, sí, cómo no. Evidentemente, en estos momentos el país está atravesando una situación muy compleja, ¿no? Eh, Va más allá de esos más de 60 años que llevamos de bloqueo, una situación que a partir del 29 de enero, con la aprobación de la orden ejecutiva del presidente Trump, dirigida específicamente al tema de la energía, se ha recrudecido toda ese bloqueo que venimos sufriendo en las más de seis décadas. Eh, Nos ha llevado a hacer un ajuste de la vitalidad de nuestro país, donde, por supuesto, el país no, se ha ido organizando para con nuestros propios recursos poder enfrentar y poder superar esta situación. Pero el tema de la energía impacta en todos los sectores de la sociedad. Hoy sí que ningún sector escapa de esto, ninguna vivienda en Cuba escapa de los impactos de esto. Los recortes de electricidad en el país pues han incrementado las horas de cortes de electricidad en el país a partir del déficit de combustible, que es la principal causa que está enfrentando hoy nuestro país con el sistema electroenergético internacional. El transporte público, se ha tenido que hacer un reajuste en el transporte público, garantizando la transportación de personal de sectores tan priorizados para nuestro país como la salud, como la educación. También esto de alguna manera ha impactado en el servicio de agua, porque sabemos que nuestras potabilizadoras de agua, pues cuando no tienen el fluido eléctrico es muy difícil también que puedan estar funcionando. Pero el tema de la salud ha sido de los temas que más se han visto impactados con esta orden ejecutiva. Yo creo que cuando hablamos que de más de 32.000 mujeres embarazadas que hoy ponen en riesgo embarazo, que es un proceso natural, biológico, pero que también es un proceso riesgoso, ¿no? Pero hoy ese riesgo se incrementa, porque estas mujeres hoy corren ese riesgo, y valga la redundancia, de no acceder de manera oportuna a ese ultrasonido ginecostétrico, que es el que le puede evaluar el bienestar de su feto, que puede permitir de una manera oportuna pues detectar alguna malformación que pueda poner en riesgo la vida de la madre, pero también la vida de ese bebé. Pero también tenemos miles de pacientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pacientes de oncología que hoy pues no pueden acceder a ese medicamento que en realidad es el vital para poder enfrentar esa lamentable enfermedad, y que tienen que asumir otros medicamentos que de alguna manera no alcanzan ese nivel de efectividad, pero que también en ocasiones los recortes de electricidad que afectan esas instituciones de salud pues ponen en riesgo el cumplimiento de los protocolos a seguir con esos tratamientos. Lo mismo sucede con los pacientes que requieren de hemodiálisis por esas enfermedades renales que tienen. Por supuesto, Cuba no, como siempre ha sido, no se ha quedado de brazos cruzados, siempre ha buscado alternativas, se ha hecho un reajuste en el sistema educacional, en las diferentes enseñanzas, que nos ha permitido entonces adecuar, en dependencia de la propia situación energética, adecuar los horarios para que nuestras niñas, nuestros niños puedan recibir todos los conocimientos y utilizar otras alternativas para que también por esa vía exista comunicación y no se vea afectado el proceso docente educativo. Hoy, a pesar de la situación del transporte, como dije al principio, pues el país se ha enfrascado, se ha esmerado en garantizar la transportación de ese personal de salud, principalmente para instituciones especializadas, instituciones de cardiología, instituciones de oncología, que sabemos que son vital. Es vital la presencia de esos profesionales de la salud. Pues entonces el país hoy está priorizando la transportación de esas personas a esas propias instituciones, pero se le están montando sistemas de paneles solares a instituciones
organismos que hoy son vitales para la cotidianidad de la población. Estamos hablando de los bancos, estamos hablando de los policlínicos, de los Es hospitales, decir, estamos hablando el también de los sistema en hogares. medio de las precariedades y de todas esas faltas está prestando las atenciones pertinentes. Por supuesto, hoy esa es la prioridad. Hoy la prioridad de nuestro país es la atención. La atención a esa actividad tan sensible, pero la atención también en la comunidad de esas personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Y por eso les decía, hoy esos paneles solares están dirigidos en primer lugar a esas instituciones, salud, bancos, que son las que garantizan la que dependen de la vida humana, depende de ella. Y todos nuestros esfuerzos están dirigidos también hacia la comunidad para estar acompañando a esas personas que están hoy en situación de vulnerabilidad. Maybel, ¿cómo es el pueblo cubano? Es decir, para muchos y los que no estamos en Cuba, escuchamos otras voces que dicen, no, que hay que salir, no, que hay que... Entonces, realmente, ¿qué piensa el pueblo cubano en torno a esta realidad, a esta situación socioeconómica? No entremos todavía a lo político. ¿Qué dice el pueblo cubano? ¿Puede demandar el pueblo cubano? ¿El pueblo cubano se puede expresar contrario a como nos dicen algunos medios de comunicación? Por supuesto, el pueblo cubano, la mayoría del pueblo cubano es un pueblo que está convencido y entiende cuál es la principal causa de esta situación que estamos viviendo, extrema hoy, pero que estamos viviendo hace más de 60 años. Por eso decimos, no es una historia nueva. Cuba sabe cómo enfrentarse a situaciones tan complejas como esta. Pero el pueblo cubano es un pueblo que entiende, es un pueblo que por sobre todas las cosas, y yo creo que eso es de lo que nos hace únicos en el mundo, no es un pueblo que se limita a lamentarse, es un pueblo que se levanta todos los días reinventándose, buscando soluciones, buscando alternativas, buscando desde los propios recursos endógenos que tenemos en nuestras comunidades, pues qué más podemos hacer para enfrentar esta tan compleja situación y para seguir, para pues, potenciar el desarrollo de nuestra economía hoy. Es un pueblo que por sobre todas las cosas, unido, solidario, momentos como este son los que verdaderamente reflejan la grandeza del pueblo cubano. La solidaridad entre las mismas personas ahí en la comunidad, eso estremece, pero eso también nos enorgullece como cubanas y como cubanos, ¿no? Ayudándose los unos a los otros, y como bien nos dijo el comandante, no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Y así entre todos hacemos la vida más llevadera. Claro que sí. Pero uno por ejemplo, se pregunta y ve Estados Unidos de los tipos de relaciones que mantiene. Ciertamente el bloqueo por más de 60 años desde la revolución ha permeado la economía y la política de Cuba. Se visualiza en este interín justamente que el presidente de Estados Unidos dice que luego que termine esta jornada con Irán, entonces irán por Cuba. ¿Cuál es el parecer de la población cubana y sobre todo de la dirección? Mira, el caso de Cuba, el presidente de los ¿Habrá Estados habrá Unidos, una apertura? ¿Vamos a declinar a lo largo, después de más de 60 para años en nada, este por proceso? supuesto que no, por supuesto que no. Cuba sigue y seguirá firme en sus principios. Y no estamos diciendo, es decir, las conversaciones diplomáticas que han existido siempre, pero nada que tenga que ver con los principios de Cuba. Nada que atenten o que nos alejen ni tan siquiera un milímetro de los principios revolucionarios de antiimperialismo, de soberanía, de independencia, pues Cuba va a ceder. Para nada Cuba va a ceder. Y el pueblo asimismo lo ha asumido, porque eso lo tenemos en nuestros ADN, eso no es algo nuevo. Y entonces, por supuesto, que el pueblo de Cuba está decidido también a respaldar a nuestra dirección política, que es parte del pueblo también, no es ajena. Nuestro primer secretario y presidente de la República hoy, la máxima dirección de nuestro país, es el pueblo, es parte del pueblo, sale de ahí, de nuestro pueblo. Y por eso es que el pueblo respalda esa posición. La situación es muy compleja, pero nunca Cuba cederá ni un ápice en contra de sus principios para poder buscar otras maneras de poder salir de esta situación. Hoy la vía es una sola,
redoblar nuestros esfuerzos, seguir buscando con todos los recursos que tenemos cómo podemos seguir produciendo, cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra economía, pero con nuestros propios recursos. Pero con nuestros propios recursos acompañados de esa unidad, acompañado de ese imperialismo, acompañado de esa decisión que tenemos de defender nuestro proyecto social socialista a cualquier precio, a cualquier precio. Cuba no va a ser, si al final el gobierno de los Estados Unidos decide, no sé, tomar alguna represalia ya más, una represalia armada con nuestro país, Cuba no va a ser, como decimos los cubanos, un hueso duro de roer, porque es un problema de sentimientos, es un problema de principio, es un problema de una revolución de muchos años, que verdaderamente no las vamos a dejar arrebatar así por solamente un capricho. A veces, ¿cómo es, Maybel? ¿Cómo se da este proceso? Ustedes están representando, de hecho está la visita de Maybel aquí en Estados Unidos, es una conferencia en el marco del 70 aniversario de la comisión que tiene que ver con derechos de la mujer ante la ONU. En ese sentido, ¿cómo se defiende desde la ONU la situación cubana? ¿Cómo es posible esa dualidad? ¿Cómo se da que estando en un país que te bloquea todo, entonces tengo que estar en este escenario para defender lo que pienso y lo que piensa mi pueblo? ¿Cómo se da esa situación? Un poquito complicada, pienso. A ver, aquí estamos en representación de una organización no gubernamental como parte de esa sociedad civil y que viene como FEDIN. Yo represento hoy como FEDIN todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de género y por el empoderamiento de las mujeres. Y para ser más específica entonces, para tratar de posicionar temas tan esenciales hoy, mucho más hoy en este contexto tan complejo que estamos viviendo en la región de América y el Caribe, pero también en el mundo, todo lo que es relacionado con la paz, cómo los conflictos armados, cómo la militarización impacta en la vida de mujeres y niñas, pero también cómo las mujeres podemos contribuir a esa construcción de la paz, todo lo relacionado con el acceso a esos poderes políticos que en muchos lugares verdaderamente las mujeres no tienen esa posibilidad, pero también seguir defendiendo desde estos escenarios cómo se puede acceder de una manera más equitativa en todos los países, en todas las regiones, a servicios tan esenciales como la educación, como la salud, como la asistencia social, que verdaderamente sabemos que no en todos los casos es así. Nuestra posición no es para nada compleja, porque hoy estamos defendiendo las mujeres de Cuba, estamos defendiendo las mujeres de Venezuela, pero estamos defendiendo también las mujeres de Irán, que hoy está siendo víctima de ese cruel invasión armada, las mujeres de Palestina, todas las mujeres del mundo estamos representando a nosotros ahí. Por eso nos sentimos a ver que verdaderamente es importante, es trascendental este espacio, porque estamos representados organizaciones de muchos países. Y este es el espacio oportuno para crear conceptos globales, para reflexionar a nivel internacional de temas que son esenciales hoy para lograr mayores niveles de bienestar para las mujeres. ¿Se visualiza algún cambio en todo esto? Porque uno ve que en pleno siglo XXI damos un paso adelante, pero retrocedemos un poquito y sobre todo, como señalas, en el marco justamente de esta guerra que se está produciendo en Irak y que, entre comillas, hay un tiempo para que termine, 4 semanas, pero sabemos que normalmente eso no es así. Entonces también vemos a veces que las mujeres, independientemente de todo, sobre todo cuando alcanzan alguna posición, como que se desvinculan un poquito de la clase. ¿Qué entiendes tú en ese sentido, Maybel? Ya, el tema de las mujeres, el tema de la igualdad y empoderamiento de las mujeres, independientemente que lo vemos como manera general, cada país le tiene su particularidad, ¿no? Porque por supuesto esto es directamente proporcional a los gobiernos, a las políticas que estén establecidas y aprobadas en esos gobiernos. Ahorita lo decía, por ejemplo, Maybel, disculpa que te interrumpe. En el caso, focalizándolo a la mujer cubana, sabemos que en Cuba el problema de la educación es mínimo. Entonces, en realidad, en esencia, ¿cuál es la realidad de la mujer cubana en este momento?
Bueno, pues quizás lo que vaya a decir parezca hasta una metáfora, ¿no? Pero es increíble a pesar de tantos años de bloqueo y tantos años de afectación económica, todo lo que ha logrado la mujer cubana. Y por eso Cuba sigue siendo un referente, la Federación de Mujeres Cubanas también sigue siendo un referente para la región y para el mundo. Y esa coordinación que yo tengo el honor hoy de asumir de la región, de las organizaciones FEDIN, es en representación precisamente de la Federación de Mujeres Cubanas, que para nada quiere decir que todo en el tema de igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres ya lo tenemos logrado. Por supuesto que nos queda un camino por avanzar, pero yo creo que cuando hablamos de que vamos a empezar por el acceso a la dirección política. En nuestra Asamblea Nacional, el 57,5% de sus integrantes son mujeres, es decir, somos el segundo parlamento del mundo con una representación femenina, solamente superados por Ruanda, y Ruanda por el resultado de una guerra donde acabó con la mayoría de sus hombres. Por lo tanto, quienes tienen que integrar esa asamblea, pues las mujeres. Entonces, eso es un número, eso Pero, refleja la capacidad de las Maybel, mujeres. pero se Pero perfila en algún momento, ahora que mencionas más del el 55% que forma el gabinete, ¿se perfila en algún momento que haya una mujer liderando a Cuba? ¿Se ha visto? es Porque que, es que la, es que hay mujeres liderando los principales, algunos procesos fundamentales. La cuestión de la dirección del país no es solamente de que si le corresponde a un hombre o le corresponde a una mujer, es cuestión de, por supuesto, de capacidad, es cuestión del resultado de un proceso eleccionario del pueblo, que al final es el que elige quién es la persona que va a conducir ese camino. Pero lo que sí está demostrado es que cuando miramos que tenemos viceministras, viceprimera ministra, ministra, presidenta de banco, mujeres presidentas de gobierno a nivel de provincia, a nivel de municipio, verdaderamente nos habla. El 80% de nuestros jueces y fiscales, de los jueces y fiscales, son mujeres. En el sector de la educación somos un 68%, en el sector de la salud somos más del 63%, de los que cumplen misión en internacionalista somos más de un 70% también las mujeres que integramos esas brigadas de colaboración. Entonces, son números que ilustran verdaderamente todo lo que ha avanzado la mujer. Tenemos un código de las familias, un código que construimos entre todas y todos recientemente, en el 2019, mediante un referendo, que es hoy un código referente para la región en el tema de igualdad de género y en el tema de prevención y atención al tema de la violencia de género, un tema muy revolucionario también. Tenemos un programa nacional para el adelanto de las mujeres con 7 áreas de especial atención, donde todos los organismos tienen responsabilidades y acciones concretas que cumplir ahí para seguir potenciando esa presencia de la mujer en los diferentes sectores y seguir trabajando sobre esas brechas que todavía nos quedan en algunos lugares. Maybel, ¿cuál es la diferencia radical, por ejemplo, en el ámbito femenino para la equidad y la igualdad de la mujer en el sistema? Bueno, ya enumeraste algunos, en el sistema socialista, podríamos decir, y un sistema como este de derecha, porque, como yo decía en principio, no sé, es una apreciación muy personal, me corriges, por favor, que vemos que las mujeres cuando alcanzan ciertas posiciones, pues se olvidan un poquito de la esencia. La marcada diferencia entre ambos sistemas, usted que ha vivido esa experiencia de una forma participativa y a nivel de ejecución. Bueno, a ver, cuando dices que las mujeres que han asumido alguna responsabilidad se olvidan un poquito de su esencia, eso no sucede en nuestro país. Y En por eso Cuba. tiene que ver en sí con el sistema, exacto, en Cuba. Por eso tiene que ver en sí con el sistema. Eh, ¿Qué sucede con esto? Que el empoderamiento, primero la emancipación, porque la revolución lo primero que hizo fue emanciparnos, después nos empoderó. Y eso estuvo desde el primer día del triunfo de la revolución, siempre fue una prioridad para el país poder trabajar en función de la mujer, a partir de un protagonismo que se había ganado en todo el proceso histórico de nuestra revolución. Entonces, como eso está tan incorporado, hoy las mujeres que logran acceder a algún cargo de dirección a los diferentes niveles, pues para nada se alejan, porque no se pueden alejar
de la realidad de las mujeres cubanas, esas que tenemos ahí en las comunidades, esas que nos vemos afectadas hoy por los apagones, por las escaseces, por los altos precios. Pero le digo mucho más, no es solamente estamos hablando de las mujeres que dirigen, estamos hablando de que hoy, con cierta frecuencia, nuestra máxima dirección del país se reúne con mujeres. El último encuentro precisamente fue el 8 de marzo, donde nuestro primer secretario y presidente de la República tuvo un intercambio con mujeres de diferentes sectores para evaluar qué más podemos hacer en función del bienestar de las mujeres, qué piensan las mujeres de la situación que estamos viviendo hoy, donde indudablemente somos de las más afectadas, y qué piensan las mujeres también que podamos seguir haciendo para de alguna manera ir minimizando ese impacto. Eso tiene que nacer y crecer con el gobierno, eso tiene que nacer y crecer con la voluntad política del Estado, que es el caso de nuestra revolución. Lamentablemente gobiernos de derecha, ¿qué es lo primero que hacen? Eliminar programas, políticas públicas que benefician a la mujer. Son de las principales medidas que se toman. En Cuba es totalmente a la inversa. Hoy cada día se potencia más ese sector, la mujer, las niñas, los niños, las personas adultas mayores, que son de las personas más vulnerables y más sensibles en los lugares. Maybel, me vuelvo un poquito. Entonces, ¿cómo se da? Porque uno ve, algunos dicen que hay dos Cubas, porque hay una Cuba que se maneja con dólares y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde aquí apreciar y valorar en la dimensión que corresponde esto? ¿Cuáles son algunos de esos países que tienen intercambio comercial con Cuba? Sabemos que México es un hermano de larga data, y sabemos también que China y Rusia, pero a nivel económico y que cimenten de una manera positiva la economía cubana para salir de esa brecha en la que estamos, de esta crisis. ¿Cómo manejar esa parte para que los amigos y las amigas que tenemos una idea errada podamos entender un poco la situación? Cuba siempre ha mantenido relaciones de solidaridad, relaciones económicas también con diversos países. Bueno, ahora mismo ponía el ejemplo de México, que ha sido extraordinaria la ayuda que le ha enviado México a nuestro pueblo, y otro grupo de países que también han estado colaborando, China, también Rusia, ha colaborado durante muchísimos años, Venezuela también ha colaborado durante muchos años, pero hoy Cuba tiene una gran fortaleza y es la solidaridad que sostienen grupos sociales en el mundo, organizaciones sociales en el mundo, y que de hecho a partir del propio día 29 en que se dicta esa orden ejecutiva, fueron de las primeras voces que se levantaron para decir, bueno, a ver qué podemos hacer por Cuba, qué necesita Cuba hoy, que nosotros se la vamos a enviar. Hoy es un reclamo en el mundo, y me atrevería a decir que en casi todos los países y en casi todas las regiones, de esos movimientos de solidaridad, donde están esas personas que se han visto beneficiados también por esos programas que ha mantenido Cuba, médicos, culturales, deportivos, educacionales, donde se ha abierto al mundo con sus profesionales para poder contribuir a la formación de esos gobiernos también. Y hoy esas organizaciones pues están respondiendo con esa solidaridad a nuestro país. Sabemos que las medidas del bloqueo y ahora recrudecidas con esta orden ejecutiva precisamente lo que quiere es eso, cerrarnos y que nadie nos pueda ayudar. Pero como decimos en nuestra querida Cuba, la solidaridad nadie la puede bloquear. Pero en ese sentido, Maybel, sabes que recientemente hubo una reunión en Miami con el presidente Donald Trump, en la que hubo 12 presidentes de América Latina, pero no contó justamente con la participación de Brasil, de Colombia, de México, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Ya yo creo que esto es en términos personales, pero ¿cómo se siente Cuba? ¿Cómo se siente Maybel con esta reunión donde es una cumbre de Latinoamérica, pero que están faltando estos países justamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, me atrevería a decir a título personal que es una mal llamada cumbre de Latinoamérica, porque son muchos otros países lo que también integramos. Escudo de Latinoamérica. Exacto. De las Américas. Los que integramos la región y no tenemos y no tuvieron la posibilidad de asistir ahí, porque por supuesto que era un espacio para escuchar lo que querían escuchar ellos, para que se dijera lo que ellos querían
decir, cuál iba a ser esa posición de ellas para seguir arreciando la situación de nuestro país. No se le dio la posibilidad a Colombia, que por supuesto que está dispuesto a ayudar y que lo ha hecho, Ujú. durante muchos años. No se le dio la posibilidad a México, que también tiene la misma posición de seguir colaborando. No se le ha dado la posibilidad a Brasil, porque sabe cuáles son sus criterios con respecto a la isla y con respecto a la situación que está viviendo Cuba hoy. Por lo tanto, era un teatro montado para decir de una cumbre, pero que era un espacio para confabularse, entre todas esas países que lamentablemente hoy están en un estado de sumisión a favor del gobierno de los Estados Unidos. Wow. Bueno, vamos a entrar un poquito así, ¿no? ¿Cuál es el papel en el marco justamente de esta conferencia? ¿Cuál es el tema que ustedes traen? Sobre todo, ya hiciste mención de Irán y otras, África también todavía tiene lamentablemente mujeres en situación especialmente difíciles. Entonces, en este marco, ¿cuál es la participación de Cuba? ¿Cuál es el tema en esta sesión número 70 de la Comisión sobre la Condición Jurídica de las Mujeres? Mira, Cuba, en primer lugar, esto es un espacio donde siempre tenemos que seguir denunciando el bloqueo, porque al final es la principal violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, es el bloqueo. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir denunciando precisamente en esta comisión que aborda el tema de las mujeres. Pero yo creo que también, y yo creo que no es un espacio que también aprovechamos para seguir compartiendo con el mundo todo lo que hemos logrado en las mujeres cubanas a lo largo de estos años. Y no es que querramos imponer un modelo para nada, porque como dije anteriormente, cada país tiene sus características y la manera de abordar el tema de la igualdad y el tema de empoderamiento, pues se tiene que parecer, bueno, debe parecerse o impacta esa particularidad del país. Pero si nosotros le traemos un ejemplo al mundo y decirle, bueno, a pesar de ser una isla pequeña, bloqueada, con esta situación tan compleja, pues mire todo lo que hemos logrado las mujeres aquí, que también ponemos sobre el tapete todo lo que nos falta por lograr. Todavía hay vestigios de machismo en nuestra sociedad que tenemos que seguir trabajando sobre esa base. Como dije anteriormente, todo no está ganado, pero es un espacio para eso, para ayudar a construir de manera global quizás los modelos más certeros que nos permitan ir avanzando en el tema de igualdad de género, porque es que para lograr ese mundo al que aspiramos todas y todos, ese mundo más justo, más equitativo, pues tiene que estar la mujer en ese lugar que le corresponde primero también. No puede haber justicia social cuando haya mujeres que se hayan quedado rezagadas. No puede haber justicia social cuando hay tantas mujeres víctimas de los conflictos armados hoy. No puede haber justicia social cuando las mujeres no tienen acceso a empleo, o cuando las mujeres están en un empleo y no perciben el mismo salario del hombre por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, sobre esas cosas es que Cuba viene a reflexionar aquí en estos espacios de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Maybel, hay cosas que a veces que uno no entiende. Uno recuerda, por ejemplo, Venezuela y que tampoco era agradable para los Estados Unidos, pero vemos que Venezuela en el último tiempo ha dado como un cambio a la apertura. ¿Qué pasa con estos países, ¿no? Cuba, Venezuela? Por un lado, Venezuela acepta por un poquito así tenuemente algunos cambios, pero ¿qué pasa con Cuba que no permite estos cambios? Para que la gente lo pueda entender es la pregunta, que a veces uno no entiende, bueno, si este es socialista, ¿por qué este acepta y los otros no? Como que uno no entiende a veces esa parte. Mira, cada país es libre de tomar sus decisiones en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales. Y bueno, por supuesto, esto no excluye a Venezuela. Con respecto a Cuba, yo les digo, Cuba, nuestro proyecto social es un proyecto que se ha venido construyendo a lo largo de muchísimos años. Y sobre esa misma marcha hemos venido consolidando cuál ha sido la mejor manera donde siempre hemos tenido ahí un obstáculo, por darle algún nombre, que es precisamente el bloqueo, y nos ha obligado a tomar algunas iniciativas, ¿no? Algunas medidas para contrarrestar su efecto enseguida. Pero decía que nosotros a lo largo de los años, Cuba ha venido actualizando
por darle algún nombre a ese proyecto nuestro en la construcción, la creación de las pequeñas y medianas empresas, el trabajo por cuenta propia, de alguna manera es una alternativa desde la parte económica que asumió el país también para poder obtener, en primer lugar, para poder descargar un poco al país de responsabilidades en lo económico, pero también permitir, porque debido al bloqueo no permitían al Estado, pero sí permitían a personas naturales pues ir y poder obtener algunos recursos. Pues bueno, esa fue la vía que obtuvimos. Lo que pasa es que nada de esto es alejado de nuestros principios. Decía que nosotros Cuba siempre lo ha dicho, está dispuesta a dialogar, pero está dispuesta a dialogar sobre la base de eso, de respeto a esa autonomía nuestra, de respeto a esa decisión que el pueblo cubano adoptó hace muchísimos años, refrendado en una constitución donde dice que jamás renunciaremos a nuestra revolución, además con su principio que es irrevocable, fidelista, marxista, martiana. Entonces, no puede ser eso lo que esté en juego hoy para mejorar la situación en nuestro país. Entonces, es un asunto de principio. De principios y de convicción. Es una cuestión de principios. Y esos principios nuestros son irrevocables. Bueno, yo quiero agradecer la participación en este día de Maybel González Marín. Ella es, recuerden ustedes, tiene una maestría en estudio sociopolítico, más bien, pero además es la coordinadora de la oficina regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en América y el Caribe. Maybel, yo permito para que concluyamos esta parte, que por favor te puedas dirigir a los hermanos cubanos desde aquí. ¿Cuál es el mensaje para los hermanos cubanos que radican aquí en los Estados Unidos, justamente viniendo desde una mujer forjadora, trabajadora, organizativa, y que viene justamente desde Cuba para traernos este mensaje? Bueno, a la comunidad cubana que hoy reside aquí en los Estados Unidos, decirle que precisamente ese sentimiento de cubanía que nos une, ese sentimiento de cubanía es el que nos tiene que unir en momentos tan complejos como este, que sigan, que apoyen a su país, que defiendan a su país, a pesar de que no estén viviendo y que no estén sufriendo directamente sus consecuencias, pero que sigan viendo a sus personas, lo que están sufriendo y sus amistades, sus familias que dejan allá. Hoy necesitamos también del respaldo de la solidaridad internacional, y quién mejor para entender nuestras posiciones que las cubanas y los cubanos que hoy residen aquí. Que sigan amando a su patria desde cualquier lugar que estén, que sigan amando a su patria, que hoy está atravesando por una situación muy compleja, pero que sabemos que es una patria que se construyó sobre la esencia de esa premisa martiana de todo, con todos y para el bien de todos. Y que si hoy no lo hemos logrado, en mayor medida precisamente ha sido por esa piedra en el camino que hemos tenido durante más de 60 años, que ha sido ese bloqueo, pero que siempre ha tenido en la prioridad el bienestar del pueblo, el bienestar de mujeres, hombres, niñas y niños, en correspondencia con esos principios nuestros socialistas. Bueno, gracias a Maybel González Marín, señores, y también agradecer a Raúl Martínez, que ha hecho posible la participación de Maybel el día de hoy aquí con nosotros. Es permanente en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, aquí en Nueva York. Voy a la pausa, inmediatamente retorno con todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica. No se mueva, ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión.
Señores, continuamos aquí en Mujeres en Dinámica. Estábamos en un espacio así un poquito, ¿no? Medio relax, pero es Oscar Pérez que siempre nos acompaña aquí para poder entender algunos temas, señores. Hablando de las mujeres, yo había dicho la semana pasada, Oscar, que justamente en este marco del mes de la mujer deben ser todos los días buenos, pero hemos asumido que nos tienen que reconocer un día y un mes. Asumimos eso, está bien. Y yo decía que es interesante que en este momento en el que está viviendo el mundo, esta situación, pues las mujeres, si teníamos un programa para ejecutar este año 2026, debió cambiar totalmente, radicalmente, con esta situación que estamos pasando en este momento, con esta fricción, señores, que desató nueva vez Estados Unidos acompañado de Israel. Entonces, Oscar, ¿cuál es tu parecer en este sentido? ¿Qué tenemos que esperar a partir de todo esto? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, es difícil determinar hacia dónde va el mundo. Pero lo que es cierto es que a partir del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, el mundo cambió. Hay un enfrentamiento casi directo entre Rusia y China por un lado y Occidente por el otro. Podemos decir que estamos a la puerta. Explícanos un poquito ahí, Oscar. ¿Cómo entre Rusia y China y Occidente por el otro lado? Bueno, si tú te vas fijando los ataques que se ha estado haciendo, siempre apoyado por Europa, se quitó a Maduro. Maduro era uno de los principales aliados de China y Rusia en América Latina. El petróleo, que es importantísimo para el desarrollo de China, a través de Rusia, Venezuela e Irán, hacía China independiente energéticamente, es decir, de los Estados Unidos. Perdón, Oscar, porque esa parte no la habíamos visto. Es decir, este golpe que propina Estados Unidos acompañado de Israel a Irán es para disminuir a China. Debilitar a China. ¿O sí? Claro que sí. Claro. Ahora mismo todo el mundo se está preguntando, si yo me hago aliado de China y los Estados Unidos me atacan, ¿me va a defender China? No puede. Y la respuesta, no puede, es una pregunta. Porque no lo hace. Viene la otra, y hay que recordar que en el año 2021-22 por allá, China e Irán firmaron un acuerdo de integración económica, donde China se comprometía a invertir 500 mil millones de dólares durante 10 o 15 años en las infraestructuras y en el desarrollo económico de Irán. El año pasado, China firma un acuerdo con Venezuela y Venezuela había sido el recibidor de mayor ayuda económica o de inversión en Latinoamérica de parte de China, 60 mil millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 60 mil millones de dólares? Si ahora Venezuela está dirigida por los Estados Unidos, que lo hizo en forma violenta. ¿Qué ha hecho China para romper el bloqueo? No ha hecho nada. Ahora los Estados Unidos están atacando a su principal aliado, fuera después de Rusia. No solamente es Irán, miembro del BRICS, sino que prácticamente el 90% del petróleo que sale de Irán va a China. Se construye una línea ferroviaria que se terminó el año pasado, que comunicaba a China con Irán. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer China para defender sus intereses? Te pregunto yo a ti, ¿qué va a hacer China para defender los intereses? Esa inversión. Entonces, nosotros vemos a Rusia que le conviene esto. No, porque a Putin lo que le escuchamos decir era que se estaba consternado, ¿no? Simplemente cuando asesinaron a Jamenei. Sí, no, pero Rusia está ayudando directamente más a Irán
que, que de China. China. Sí. No solamente le está proveyendo, hacer en los periódicos, New York Times y todo eso, que Rusia es quien le está proveyendo el apoyo logístico que le permite a Irán saber dónde están los objetivos militares de los Estados Unidos. Tanto así que Israel, en protesta, destruyó el Centro Cultural Ruso en el Líbano como un mensaje al Kremlin. Oscar, ¿y no será que justamente lo que hemos dicho en algunos momentos, que China no tiene el armamento disponible para hacer frente a Estados Unidos? ¿Por eso será que está un poquito El maniatado? problema, no, yo no creo que es eso. Es una política de pensar las cosas 15 veces y actuar una. Cuando China tiene una cultura de aislamiento, la Gran Muralla China se construyó para impedir que los extranjeros entraran. Entonces, los chinos tienen una mentalidad de isla. Y esa mentalidad... Que el problema se quede fuera del territorio. Exacto, nosotros no nos metemos en nada. Yo tengo esto, yo te lo vendo y cosas por el estilo. Pero el problema es el siguiente, que a medida que China va creciendo y tiene la problemática de que tiene 1.400 millones de personas que tiene que alimentar todos los días, la preservación de las líneas de comunicación entre los recursos naturales y China, hay que preservarla. Por eso China hoy tiene la marina más grande del mundo. China tiene más navíos militares que los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿para qué tú crees todo ese armamento militar? Y tú eres incapaz de escoltar los buques venezolanos que llevan petróleo a China. No solamente eso, tú le estás pagando no a Venezuela, sino a los Estados Unidos por el petróleo que tú le estás comprando a Venezuela. Porque tú aceptes ese nivel de humillación de tus llamados aliados. Ya. Entonces, lo que significa que un país como los Estados Unidos, que ha dicho que China es el gran enemigo, los chinos al pagarle en dólares a los Estados Unidos por el petróleo venezolano, están fortaleciendo a su propio enemigo. Entonces ahora viene lo mismo con cosas con Irán. Entonces, va a permitir China que las rutas de distribución del petróleo del Medio Oriente la controle Estados Unidos, donde entonces los Estados Unidos va a controlar todo el petróleo que sale, que es el 20% de Medio Oriente y de Irán, lo que le permitirá a los Estados Unidos establecer control sobre la cantidad de petróleo que China recibe. Entonces, Oscar, si ese era, si se partió de esa premisa justamente de disminuir nueva vez a China, entonces, ¿por qué el presidente no pide autorización en el Congreso y se alía? Evidentemente, Israel es como decimos en buen dominicano, su pana full. Entonces, ¿por qué no notificar al Congreso y tomar esta acción que, como estamos viendo, repercute y uno no sabe cuál es la dimensión, cómo va a repercutir aquí a nivel adentro, en el interior de los Estados Unidos? ¿Por qué arriesgarse a hacer eso? Él no tiene los votos para declarar, para recibir, porque de acuerdo a las leyes, tanto internacionales como los Estados Unidos, tú tienes que ir al Congreso de los Estados Unidos y hacer una declaración de guerra y que el Congreso la acepte. Pero también tú tienes que ir a las Naciones Unidas para poder atacar a Irán. Él no tiene la posibilidad de conseguir un voto ni en el Congreso de los Estados Unidos, ni en las Naciones Unidas. Entonces lo que él hace es que existe una situación de emergencia que, de acuerdo a los Estados Unidos, le permite al presidente tomar acciones bélicas durante 90 días para enfrentar una situación de emergencia, porque se supone. Entonces, lo que él ha dicho es que hay una situación de emergencia, y se acuerdan de que las razones han ido cambiando. Desde que había un ataque inminente por parte de Irán,
lo cual el Pentágono en la presentación frente al Congreso dijo, nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que está hablando. Cuando Donald Trump dice que hay un ataque inminente en contra de los Estados Unidos. ¿Usted recuerda cuando él dije que yo lo maté primero antes que él me matara a mí? Sí, Porque sí. supuestamente había un... Para que el enemigo llegue a casa, la muerte, que llegue donde el vecino. Pero es que todo lo que él ha dicho, lo ha dicho sin ningún tipo de evidencia ni prueba. O sea, Donald Trump dice lo que le da la gana cuando le da la gana. Y lo interesante y lo que me preocupante de esto es lo siguiente. Donald Trump puede decir 3 mentiras contradictorias en un mismo discurso. Y sus niveles de aceptación en los Estados Unidos siguen al 35 y al 40%. Lo último que Donald Trump dijo, que la matanza de las niñas en la escuela fue con un Tomahawk, porque eso no lo puede negar, que los iraníes adquirieron. Pero ¿cómo pudieron los Tomahawk llegar a manos de los iraníes? Si está prohibida su venta, a menos que no sea por decisión del presidente. Pero la gente se lo cree. Y hay un 35, un 40% de los norteamericanos que siguen creyendo todas las mentiras de Donald Trump, independientemente de que sean mentiras completamente abiertas. O sea, las razones por las cuales fuimos a la guerra ha cambiado docenas de veces. Oscar, ¿y cómo tú valoras entonces la respuesta que ha tenido Irán luego de haber sido atacada por Estados Unidos e Israel? Bueno, mira. Falta, podemos esperar, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué es lo que falta en todo esto? Y sobre todo, bueno, Estados Unidos y Nueva York, ¿qué podemos esperar? Ok, vamos por partes. Si yo te digo que yo sé, o alguien te dice que sabe lo que está pasando, te está mintiendo. La primera víctima, a menos que tú no tengas acceso a información privilegiada, uno hace sus análisis en función de lo que sale en los medios públicos. Ahora, lo cierto es lo siguiente. El nivel de respuesta de Irán ha sido muy por encima de lo que se esperaba. Los niveles de destrucción inocultables en Medio Oriente y en Israel son extremadamente altos. Hay ciertos barrios o ciertas zonas en Tel Aviv y en otros pueblos de Israel que dice la gente se parece a Gaza. La circulación de petróleo y productos energéticos del Medio Oriente hacia el resto del mundo se ha parado. Eso es cierto. Entonces, a partir de eso nosotros podemos deducir que Irán ha hecho un trabajo de destrucción mucho mayor del que se esperaba y del que inclusive el propio Donald Trump esperaba. Wow, bueno. Eso por una parte. Por otra parte, hay ciertos comentaristas que dicen que los Estados Unidos no tienen suficientes misiles o cohetes para mantener a el nivel que está ahora por más de 3 meses. Y tercero, el concepto de ganar es muy diferente. Para los Estados Unidos poder decir abiertamente que ganó la guerra, tiene que tumbar el gobierno y poner en el gobierno en Irán a quien ellos les dé la gana. Bueno, hay que esperar. Entonces, Irán todo lo que tiene que hacer es sobrevivir. Así es. Lo está haciendo, y la proyección es que así va a seguir haciéndolo. Que así será. Que así será. Oscar, llegamos al final del espacio del día de hoy. Como siempre, agradecerte que des esos puntitos, esas luces al final para que entendamos estos inconvenientes, vamos a llamarle así, que estamos viviendo en estos últimos días. Gracias, Oscar. Como siempre, tú sabes que eres parte de este espacio de Mujeres en Dinámica. Usted lo sabe, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, señores, gracias. De esta forma llegamos al final del espacio del día de hoy. Como siempre, yo exhortarles a ustedes a que, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a Mujeres en Dinámica, comparta toda esta información, dale me gusta, hacia el dedito, toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos información en este espacio. El compromiso para que usted nos acompañe en otra próxima edición. Como siempre les digo, estamos desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, donde esta gran diversidad nos permite
ser diversos y garantizar que usted pueda participar con nosotros en una forma equitativa. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bye bye. Hasta entonces. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.